¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro, como siempre aquí en Agricultura 92.1, día domingo, a esta hora con una novedad muy importante, y es que estamos saliendo en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Así es que ya estamos en línea en YouTube y también en simultáneo, por supuesto, en la radio, como todos los días domingos. Hoy tenemos una entrevistada que es una bomba, que a mí me encanta que venga porque nos deja tan claras las cosas cuando viene, y ya casi tiene el espacio reservado aquí hace mucho rato. Antes de saludar a nuestra invitada del día de hoy, quiero saludar al cumpleañero, el señor Pedro Pizarro Cañas. Feliz cumpleaños, don Pedro. Gracias, Eugenio. Muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Bueno, a todos nos pasa una vez al año que hay que recordar la fecha de nacimiento. Así que gracias por los saludos. Que no todos los días se cumplen 60 años, así que deseamos... Me faltan 13 años para eso aún, así que estoy cumpliendo 47, pero gracias por los saludos. Y así estamos con novedades, estamos en paralelo tanto a través de Agricultura TV como a través de la radio. Exactamente, además en un mes de septiembre que ya nos impone algunas preguntas respecto, de hecho nos han estado preguntando toda la semana respecto a los aguinaldos, si son obligatorios. Sí. Hay un proyecto de ley para que sea permanentemente obligatorio. ¿Cómo es ese tema? Sí, pues efectivamente, aprovechemos de aclarar porque han llegado varias consultas al respecto. En el sector privado, el aguinaldo no es obligatorio, salvo en dos casos. Uno, que esté pactado en el contrato, es decir, usted en su contrato, entre medio de todas las cosas que se señaló que a usted se le iba a pagar, está el aguinaldo de Fiestas Patrias. O bien, si se configuró lo que se llama una cláusula tácita, que quiere decir que aunque no esté en el contrato, a usted se le ha ido pagando aguinaldo en forma permanente en el tiempo, eso ya pasó a ser ya un derecho adquirido y su empleador lo tiene que conservar en el tiempo. Si no está en ninguna de esas dos circunstancias, no tiene obligación de su empleador de pagarlo. Ahora bien, si usted, empleador, está en condiciones y puede pagarle el aguinaldo a sus trabajadores para que puedan ir a las ramadas, que puedan hacer alguna celebración familiar para las Fiestas Patrias, yo creo que es bueno hacerlo. Pero la obligación es si está en el contrato o si hay cláusula tácita en materia laboral. Sí, porque hay muchas dudas, hay muchas preguntas respecto de esto, así es que se las aclaramos de inmediato y le concedo la opción de poder presentar a nuestra bomba, nuestra gran invitada de esta mañana. Bueno, es parte de la casa a esta altura. Doña Carol Fernández, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Tenemos harto tema que ha ido surgiendo durante la discusión de la reforma previsional y ahí vamos a ir aclarando porque hay algunos que suenan así como muy rimbombantes, unos que suenan como súper técnicos, pero vamos a ver si sirven, si no sirven, si tienen algún efecto o no. ¿Cómo has estado, Carol? Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Pedro y Eugenio, por invitarme nuevamente a participar. Y bueno, a todos quienes nos escuchan, muy bien. Y sí, efectivamente, en esta última semana el tema de la reforma se reactivó con bastante fuerza, así que creo que vamos a tener mucho tema de qué conversar. Sí, porque el gobierno ya anunció, bueno, ya lo ha anunciado varias veces, esto ya como cuento el lobo, veamos si ahora se cumple, anunció que ahora sí va a ingresar las indicaciones y va a acotar la discusión. Señala que lo va a hacer en 3 puntos. Señala uno que es el tema de crear este seguro social. Ahora, bajemos bien, cuando habla del seguro social sigue diciendo, ¿sabe qué? La plata de las cotizaciones no va a ir a su cuenta, lo vamos a gastar en otras cosas nosotros, vamos a hacer este tipo de tema de cuentas nacionales, vamos a pagar beneficios de hoy con las platas que se están ahorrando para el futuro. Eso es cuando te hablan de generar el seguro social, es eso en el fondo, es que la plata no va a las cuentas individuales. Ha señalado que va con el tema de la separación de la industria, que ahí vamos a entrar también a ver sube pensiones o no sube pensiones. Se han escuchado voces muy calificadas diciendo que no suben las pensiones, sino que por el contrario probablemente termine siendo más caro el tema de la separación de industria, pero vamos a ver en qué consiste esto. Pero habrá que ver cuando lleguen las indicaciones. Entonces vamos viendo ahí a nivel de los temas. El gobierno ya algo se abrió, ya no es 6-0, sino que ahora ya es 4-2. Ya está pensando con 4 puntos hacer su seguro social y 2 puntos a las cuentas individuales. O sea, al menos ya hay 2 puntos seguros que van a las cuentas individuales. Yo creo que le falta mucha más apertura a la discusión por parte del gobierno, pero algo de eso hay.
¿Por qué tiene que ser todo? Recordemos un poco a las personas que no. ¿Por qué tienen que ir los 6 puntos a las cuentas individuales? ¿Por qué es mejor, es más conveniente para las personas que están cotizando que los 6 puntos vayan a sus cuentas individuales? Perdón, además, déjame agregar otra cosa. Porque sumando y restando, lo que uno espera es que las pensiones suban. Sí. ¿Correcto? Entonces, como uno quiere que las pensiones suban, uno dice, bueno, ¿cuál es técnicamente? Porque este es un debate que roza lo ideológico, no hay duda respecto de eso, pero que tiene una solución técnica. ¿Por qué técnicamente, como dice Pedro, es mejor que los 6 puntos vayan directamente a la cuenta individual de cada trabajador? Sí. Bueno, partamos primero con lo que comentaba Pedro. Efectivamente, el gobierno partió en su propuesta original con un 6% que se iba todo a un sistema de cuentas nocionales, que era simplemente un esquema de reparto, y ha cedido en que 2 puntos ahora irían a cuentas individuales. Ahora, no va a ser íntegramente a cuentas individuales de la persona, porque dentro de ese 2% va a haber un porcentaje que se va a asignar intrageneración de las personas de más alto ingreso a las de menores ingresos. Entonces, para algunos va a ser un poco menos que 2% y para otros va a ser un poco más que su 2%. Entonces, eso primero como una aclaración. Ajá. Ahora, ¿por qué técnicamente es mejor que el 6% vaya a las cuentas individuales? Básicamente porque esto garantiza que a futuro las pensiones van a ser mejores que lo que ofrece el Seguro Social. Entonces, efectivamente, lo que el gobierno propone es quitarle 2 puntos a los trabajadores activos de hoy para mejorar las pensiones de quienes ya jubilaron o de quienes están muy próximos a jubilar y no van a poder recibir los beneficios de aportar ese 6% extra. ¿Cuál es el problema de esto? El problema, básicamente yo veo 2 problemas. Uno, que afecta directamente al mercado formal. Entonces, va a generar una mayor informalidad. Y sabemos que la formalidad es el mejor mecanismo para mejorar las pensiones. Entonces, si le damos un golpe a la formalidad, estamos afectando las pensiones hacia adelante porque la gente va a evitar pagar ese 2% que va a tener en el fondo que regalar. Y el segundo problema... ¿Pero lo tiene que regalar o se supone que te lo devuelvan después de alguna manera? Es que eso es lo que no sabemos, porque eso, ahí hay una promesa de que si este fondo que el gobierno va juntando va a ser suficiente para cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, tenga todavía recursos para pagarte lo que te están prometiendo. Pero es que ahí lo más probable es que no esté, sobre todo con una población que envejece. Es que eso es lo que no sabemos. No. Entonces, en el fondo, por eso es que yo digo que bueno, y ese es el segundo problema. El segundo problema precisamente es que le estamos cargando la mano a los jóvenes, o sea, estamos sacrificando las pensiones de nuestros, o sea, los abuelitos están sacrificando la pensión de sus nietos a costa de mejorar su propia pensión. Entonces, el problema está en que ya como Estado chileno, como chilenos, se está haciendo un esfuerzo muy grande por apoyar a los adultos mayores a través de la PGU. Y de hecho, parte importante de la mejora de las pensiones actuales proviene del aumento de la PGU. Porque digámoslo en claro, el Seguro Social va a beneficiar a un grupo pequeño de la población y por montos bajos. ¿Por qué? Primero, la garantía de años cotizados otorga 0,1 UF, eso es 3.900 pesos por cada año que uno cotice. En el sistema chileno hay aproximadamente un 20% de los pensionados que no tiene cotización, que tiene menos de 12 meses de cotización. Entonces, por lo tanto, ese grupo recibiría 0 de ese beneficio. Apenas un 2% tiene 20 años de cotizaciones. Y que por lo general son las personas que tuvieron contrato formal por más tiempo. Exactamente. Entonces, un 2% va a recibir 2 UFs, que son 75,000 pesos, casi 80,000 pesos. Y un grupo todavía más pequeño son los que llegan a tener más de 30 años de cotización. Entonces, digamos, eso por un lado. Por el lado de la garantía de las mujeres ocurre lo mismo. Para poder tener acceso al seguro, a la garantía en el que iguala la pensión de una mujer a la de un hombre a igual ahorro, también se necesita tener una pensión autofinanciada y es un grupo muy pequeño de mujeres las que se vería beneficiar. Entonces, en el fondo, estamos cargándole la mano a los jóvenes de hoy para subirle bastante poco las pensiones de los adultos mayores de hoy en detrimento de sus pensiones futuras. Entonces,
para mí, técnicamente, eso no hace sentido y se convierte en lo que yo llamo una injusticia intergeneracional. Ahora, perdón, el gobierno insiste que si se aplica lo que ellos han propuesto, mejoran inmediatamente las pensiones de ahora. ¿Ya? Eso es lo que hacen. O sea, a ver, ¿a dónde quiero ir? Es un ejercicio que se puede hacer, o sea, en el fondo es un ejercicio que podría generar ese resultado, pero lo cuestionable está dado en lo ético. En el fondo de cómo de alguna manera te estás gastando la pensión de tus nietos para arreglar el tema hoy día. Así es. Ese es el tema. ¿Y la alternativa cuál es? ¿Es seguir incrementando la PGU, por ejemplo? Bueno, la propuesta del gobierno es subir la PGU a 250,000. Cuenta con el respaldo de todos los sectores políticos para hacer esto, y esto es un incremento inmediato en la pensión del 90% de nuestros jubilados que pueden acceder al beneficio por no pertenecer al 10% de la población más rica. Entonces, efectivamente, a mi juicio, el camino para ayudar a quienes no van a cotizar por estos futuros beneficios es a través de una solidaridad a través de toda la sociedad y no solamente a través de los trabajadores jóvenes formales, porque a ese es el grupo al que vamos a afectar. Sí, el tema de la PGU, recordemos que dicen lo quiero subir de forma inmediata, pero lo que te van a decir al tiro de vuelta es, pero necesito que me apruebe la reforma tributaria porque de lo contrario no tengo plata. No tengo cómo pagarlo. O sea, en el fondo está ofreciendo cosas que no tiene cómo ofrecerlas hoy día porque no tienen la plata para eso. Ya 250 yo creo que de aquí al final del gobierno de Boric vamos a estar igual, porque que solamente con reajuste ha ido bajando. De hecho, el IPC de agosto fue 0,1, salió hace un par de días atrás, pero vamos a terminar llegando por vía ajuste porque esa es el condicionante que tiene. Listo, todos queremos avanzar en PGU, yo creo que se aprobaría en 2 días en el Congreso, no habría mucha discusión, pero luego te van a plantear el otro tema y no están los tiempos para estar haciendo ningún tema de cambio a nivel tributario. Y lo otro es que, a ver, uno puede concordar con el tema que dice la ministra Janet Jara en el sentido, queremos subir las pensiones hoy, pero subir las pensiones hoy hay varias maneras. Se ha planteado este tema de seguro longevidad, que podría de pronto subir las pensiones hoy. Está el tema PGU. ¿Qué otro sistema hay que no sea echarle la mano a las pensiones del día de mañana para subirlas? Porque suena súper lindo, pero la consecuencia es complicada. Sí, el punto es hasta dónde queremos subir las pensiones de hoy también. Hoy día, sumando la PGU, la tasa de reemplazo de los pensionados chilenos es de un 81%. De los salarios de los últimos 10 años, del salario promedio. Exactamente, la mediana. Entonces, ¿qué significa esto? Que la mediana, o sea, la persona que está al medio de la distribución de pensionados, está recibiendo aproximadamente el 80% de lo que ganó durante su vida laboral en los últimos 10 años. Entonces, eso es una tasa de reemplazo por encima del promedio de los países de la OCDE, que tienen una tasa de reemplazo del 62%. Ahora, el problema principal de las pensiones en Chile, cuando uno lo mira por medio de las tasas de reemplazo, está en el tramo, en la mitad para arriba, digamos. Está en las personas que ganan más de 743,000 pesos, que es gente de clase media, que hoy día los hombres tienen tasas de reemplazo en torno al 50%, y las mujeres del 43%, y de hecho las de mayor ingreso, las que ganan más de 1.200.000, tienen tasas de reemplazo del 35%. Entonces, el proyecto de ley, como que uno está muy enfocado en algunos puntos principales, ¿cierto? Pero recordemos que este proyecto es magnífico, es gigante, y entre las muchas cosas que propone, por ejemplo, está la eliminación de los depósitos convenidos, que son un mecanismo que tienen precisamente las personas de más alto ingreso de mejorar sus tasas de reemplazo a través de un ahorro voluntario. Entonces, mi pregunta es esa. Yo creo que antes de esta discusión de cómo subir pensiones es cuánto las queremos subir. Porque si tú me dices, mira, queremos llegar a una tasa de reemplazo del 100%, eso es inviable e injusto. O sea, los sistemas de pensiones están pensados para que otorguen un nivel de consumo en torno al 70%. De hecho, la OIT recomienda 40%, posteriormente ha dicho 45%. Del ingreso que la persona tenía durante su vida laboral. Entonces, no podemos estar pensando que vamos a subir las pensiones al infinito
cuando ese no es el propósito de un sistema de pensiones. Sí, te das un dato tú ahí, Carol, también que es interesante el tema del promedio, de que la tasa de reemplazo está en un 80-81%. Y aprovechemos de aclarar a las personas que nos están escuchando que muchos van a decir, ¿sabe qué? Mi pensión es harto menos que el 80% de que mis últimas remuneraciones. Uno, recordemos, es un promedio de los últimos 10 años y en ese promedio uno tiene que considerar los meses cotizados con los meses no cotizados y al mes no cotizado asignarle cero. Y luego hacerla durante los 10 años habré cotizado, no sé, 8 años, o sea, tengo 2 en cero, los otros, no siempre todas las personas ganan lo mismo, hay veces en que uno gana más, veces en que gana menos, y sobre ese promedio uno calcula lo que es la tasa de reemplazo. Así es, y además otra cosa que la gente, o sea, acá también de repente hay que bajar un poco la expectativa de las personas, porque uno usualmente lo que hace es que mira sus últimos sueldos. Entonces, para muchas personas, sus últimos sueldos fueron muchísimo más altos que los sueldos que tuvo cuando tenía 25 años y entró al mercado laboral. Entonces, en verdad, uno empezó a cotizar por un salario muy bajo que fue creciendo a través del tiempo. En Chile, en los últimos 20 años, los salarios en términos reales crecieron más del 5%. Entonces, para muchas personas, claro, cuando ellos miran su último sueldo, dicen, mi pensión es muy baja en comparación con mi último sueldo, pero si lo compararan con toda su historia laboral y con su historia laboral cotizada, que eso también es muy importante, vemos que las pensiones no son tan bajas si es que uno mira la trayectoria completa. Además, recordemos, en Chile la gente cotiza en promedio el 50% de su vida laboral. Claro, y ese es un dato que he propuesto un par de veces. La cartola, cuando a ti te la mandan, a ti te podría traer tu promedio histórico de remuneración, considerando los meses que es cero y cosas, de manera que la persona vaya sabiendo, ¿sabe qué? Para efectos del sistema, a usted se le está considerando un promedio remuneracional de tanto. Y eso probablemente te puede ir manejando un poco la expectativa respecto a la pensión que al final la persona va recibiendo. ¿Te parece, Eugenio? Me parece muy bien. Y déjenme contarle algo muy importante a esta hora de la mañana. Estamos en simultáneo no se les olvide, en Agricultura 92.1, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Les quiero contar que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos, ya lo sabes. Pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa breve, ya estamos de vuelta con Carol Fernández, con el cumpleañero Pedro Pizarro. Ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. En simultáneo estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. También, por supuesto, como todos los días domingo hasta ahora, a través de Agricultura 92.1 para todo el país. Nos acompaña Carol Fernández, el cumpleañero Pedro Pizarro. Hay una cosa que está en el aire, en el ambiente, que yo quería preguntarles también. Que ha sido un debate medio complejo. Yo recuerdo que en algún momento se ha puesto arriba de la mesa, que se han hecho estudios respecto del costo que tiene, que es este seguro de vejez, ¿no? El seguro de longevidad. El seguro de longevidad, en el fondo, que busca cortar las tablas para permitir quizá un incremento de la pensión, y un seguro para, no sé, ponte tú sobre los 85 años, opera el seguro. ¿Es viable? ¿No es viable? Sí, efectivamente un tema que ha surgido, varias personas lo han planteado como que podría ser una forma de poner término o de zanjar la discusión en materia previsional, pero yo creo que todavía falta bajar mucho la pelota al piso. O sea, de partida, un seguro de longevidad implica de que uno lo que ahorró dura hasta determinada edad
fija, idealmente unos 20 años después de la edad de jubilación, y después de eso este seguro paga. Entonces ahí, primero, ¿se deja una edad fija o se da tantos años después de jubilación pensando que algún día eventualmente va a cambiar la edad de jubilación? Para la persona que viva más tiempo, ¿implica que le seguimos pagando su pensión íntegra? ¿Tiene un tope? ¿La misma pensión para todos desde esa edad en adelante? ¿Es regresivo? ¿Qué hacemos con la regresividad? ¿Todos tendrían que pagarlo por igual o los salarios más altos tendrían que contribuir más a este seguro de longevidad pensando que son los que tienen mayor probabilidad de llegar a tener que ocupar este seguro de longevidad? O sea, yo creo que ha faltado una discusión como más al piso, porque claro, uno escucha, pero y obviamente que los costos son muy distintos dependiendo de cómo uno lo va a querer hacer. Sin tope, con tope, todos iguales, contribuimos de manera igual o no. ¿Cómo ves esta alternativa? Bueno, a mí la idea del seguro de longevidad me gusta bastante porque precisamente, primero porque es una solución de mercado para el problema de la longevidad y que resuelve especialmente el problema que tienen los retiros programados, que es que tienen una trayectoria decreciente porque a uno conforme va viviendo, cada año que sobrevive de la pensión, le tienen que recalcular su monto de pensión tomando en cuenta la nueva expectativa de vida. Entonces, por eso los retiros programados tienen esta trayectoria decreciente y hay un alto porcentaje de personas que pueden sobrevivir a su ahorro, es decir, que puede llegar el punto en que su ahorro tienda a cero y la persona todavía le quedan años de vida. Entonces, el seguro de longevidad, como bien lo explica Pedro, básicamente lo que hace es que determina un punto de corte en las tablas de mortalidad y a uno le calculan su pensión solamente con la primera parte de la vejez. Entonces, ¿cuál es ese punto de corte? Yo creo que efectivamente son temas que se tienen que discutir en profundidad. Acá yo alejaría a los políticos de esta discusión y sentaría a un grupo de personas especialistas en el tema a moldear, a definir cómo armaríamos este seguro de longevidad. Entonces, hay parámetros importantes que definir, como es esa edad de corte, qué monto de pensión queremos pagar. El paper más común que todo el mundo cita es uno de Solange Bernstein con Marco Morales y Esteban Puente, y ellos lo que hacen varias simulaciones, pero básicamente ellos dicen 70% de la pensión inicial. Y eso tiene un costo que va entre 1,8 y 2,1 dependiendo si es hombre o mujer, porque como las mujeres vivimos más nos sale más caro. Pero ellos ahí proponen un tipo también de solidaridad intrageneración, porque cobrarían una misma prima para hombres y mujeres y de esta forma, en el fondo, los hombres nos estarían subsidiando en un porcentaje pequeño nuestra mayor longevidad. Uh-huh. Ahora, el otro punto importante es definir cómo se va a pagar la transición. ¿Qué hacemos con los ya jubilados que ya compraron rentas vitalicias o que ya adquirieron un retiro programado? Habría que recalcularles a ellos la pensión, se puede, no se puede, hay cosas legales de por medio, y si estas personas sobrepasan la edad que se defina, ¿quién va a pagar esa pensión? Porque ellos no pagaron por este seguro. Lo mismo ocurre con las personas que están muy próximas a jubilar. Ellos no van a alcanzar a cotizar el tiempo suficiente para poder financiar el seguro. Entonces, ahí en el fondo habría una especie, si es que se define que lo van a pagar los trabajadores jóvenes a los trabajadores que ya están jubilados o a punto de jubilar, ahí habría de nuevo una especie de reparto para la cuarta edad. Entonces, ese tipo de preguntas tienen que resolverse si es que se quiere avanzar en esta medida. Yo he escuchado que hablan de 1,8% de la cotización, que estaría más o menos en línea con algunos cálculos que hay, pero como insisto, el punto central sería decir, ok, vamos a destinar 1,8%, ¿qué nos alcanza con este 1,8%? ¿Qué tipo de seguro podemos diseñar con este 1,8%? Y a partir de ahí, entonces, empezar a negociar si es que se quiere o no se quiere avanzar en esa línea. Sí, y hay otro tema que se ha señalado que no existe esto. O sea, si yo salgo a querer contratar como un seguro de longevidad a nivel mundial, yo, gobierno de Chile, Estado de Chile, salgo, no existe el producto. Ahora yo creo que va a existir. O sea, por la cantidad de plata que estamos hablando, probablemente las mismas compañías de seguro van a generar el instrumento, pero se va a tener que ir desarrollando en el tiempo. Y también ahí el tema del financiamiento, nosotros también lo estudiamos alguna vez en la subsecretaría, también nos daba como 2 puntos. O sea, como que habría un consenso entre 1,8, 2,1, 2 puntos, está como el promedio.
Pero esto también el riesgo es quien administra esta plata, porque hasta que uno sale a licitar o contratar, se tiene que ir acumulando este 2%, 1,8%, 2,1%. Creo que sería nefasto que quedase en poder del Estado, porque probablemente cuando vayamos a licitar, no sé si la plata va a seguir estando ahí o no. Habría que de pronto ver alguna entidad distinta que fuese acumulando esto y probablemente también avanzar en un esquema de licitaciones permanentes en el tiempo. O sea, no lo que quien tenga el seguro lo va a tener eternamente, sino de que cada cierto tiempo, si mira, hemos acumulado tanta plata, ¿quién me ofrece un seguro por tantos años por delante? Y ahí empiezo a acumular de nuevo, y con eso voy desarrollando también el mercado internacional de este tipo de instrumentos. No existe nada parecido, porque a mí me llamó la atención ese dato cuando dicen, ¿sabes que esto no existe en el mundo? Sí. Bueno, primero que todo, en Chile ya existe un seguro de longevidad. ¿Qué es la renta vitalicia? ¿Qué es la renta vitalicia? Sí, la renta vitalicia es un tipo de seguro de longevidad, te cubre el riesgo de longevidad, pero también existe un producto que se llama la renta vitalicia diferida, y es que yo al momento de jubilar puedo comprar una renta vitalicia para el futuro. Se llama diferida por eso, porque yo digo, no quiero que me empiece a pagar esta renta vitalicia hoy, sino en 2, en 3, en 5 años más. Y de hecho, la legislación permite postergarlo incluso hasta 20 años después de jubilación. Yeah. Lo que pasa es que no hay demanda por ese producto, porque las personas al momento de jubilar ven como demasiado largo comprar un producto para 20 años más, porque no saben si es que van a vivir o no 20 años más después de jubilados. Sí, y aparte ahí es caro. O sea, no todo el mundo puede postular a esa alternativa, porque tienes que, de partida de la renta vitalicia, financiar al menos 3 UF. Exacto. Y tienes 3 UF después de haber pagado pensiones en retiro programado durante 20 años. O sea, el saldo acumulado tiene que ser importante. Exactamente. Sí. Entonces, la gracia de este seguro es que mutualiza el riesgo de sobrevida. Entonces, ¿qué significa eso? Que al ser un seguro, es igual que el seguro de incendios. Si a mí mi casa, gracias a Dios, nunca se me quema, el seguro nunca me va a pagar nada, ¿cierto? Pero yo cada mes pago por ese riesgo que tengo de que mi casa pueda quemarse. Lo mismo ocurre con el seguro de longevidad. Yo cada mes voy a ir pagando por ese riesgo que yo tengo de vivir mucho. Y en el fondo, si es que yo no sobrevivo a esa edad, las cotizaciones que yo hice quedan en ese fondo que bien decía Pedro, que va a ayudar a pagar las pensiones para los que vivan mucho más tiempo que yo a través del seguro. Entonces es muy importante también ese tipo de definiciones. ¿Quién administraría este ahorro que se va a ir acumulando a través del tiempo para posteriormente comprar estas rentas vitalicias de largo plazo? Ahora, sí existen este tipo de productos en países como Estados Unidos y Canadá, son voluntarios, y también existe algo que se llama los longevity bonds, que son como bonos de longevidad. ¿Ya? Y es que básicamente el Estado o el Banco Central puede emitir bonos a muy largo plazo para que las compañías de seguro puedan tener activos y pasivos a un mismo plazo. Entonces, básicamente, a los gobiernos les interesa que le presten plata a un periodo muy largo. Entonces, efectivamente, en este minuto no existe ese tipo de instrumentos en Chile, pero yo creo que una vez abierta la demanda, va a empezar a aparecer la oferta. O sea, es como cuando llueve, apenas llueve, están los señores ahí en la salida del metro ofreciendo paraguas. Es un poco lo mismo. Sí, yo creo lo mismo. O sea, yo creo que el producto va a terminar estando. O sea, si se va por ese camino, va a estar disponible y probablemente la competencia va a ser relevante, y eso es bueno porque te puede permitir con la misma plata de pronto tener un seguro mejor. Sí, perdona, un pequeño detalle, porque esta idea trae aparejada también otra consecuencia, que es el corte de la tabla de mortalidad. Ponte tú, no sé, yo he escuchado un límite 85, he escuchado 90. Yo he escuchado 85. Uh-huh. ¿Hay algún cálculo de cuánto eventualmente puede mejorarte la pensión si se logra cortar la tabla de mortalidad en una edad de 85, 90 años? Sí, bueno, los cálculos que hace este mismo estudio que mencionaba antes de Bernstein y Morales, ellos estiman un aumento de la pensión en torno al 20%. Ay, es un aumento importante. Claro, es un aumento importante, pero eso considerando, por ejemplo, una persona que está en retiro programado, si ya tiene, por ejemplo, 15 años de estar pagando recibiendo su retiro programado,
aunque le corten la tabla a los 85 años, esta persona ya gastó una parte importante de su ahorro. Entonces, también hay que transparentar esto, que no es que a todo el mundo le va a subir un 20%. Eso va a depender, obviamente, de cuánto ahorro la persona le quede. Ese 20% es para la persona que se pensiona en el momento, sí, claro, ya con el seguro. Perfecto. Efectivamente. No, y obviamente que dependiendo del caso, a algunos les va a subir más, a otros les va a subir menos, pero no es menor. O sea, lograr un 20% de aumento de las pensiones con este instrumento que podría costar más o menos 2 puntos, creo que es algo que se tiene que seguir aterrizando, pero creo que le falta todavía mucho pelota al piso. O sea, todavía hay una serie de nebulosas, una serie de detalles. Y lo bueno es que ha generado como cierto consenso. Uno ha escuchado a varias personas de distintos sectores como abiertos a la posibilidad de avanzar a través de este seguro longevidad. Y otro tema que se ha ido discutiendo estos últimos días, se ha reflotado el tema del 3.3. El 3.3 con el que logró avanzar la Cámara de Diputados, el proyecto que tramitamos durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y se ha dicho, bueno, si ustedes estuvieron dispuestos a avanzar con el 3.3, ¿por qué no ahora? Pero se les olvida que han pasado un par de cosas en el camino. Pues. Sí. ¿Es lo mismo un 3.3 como se planteaba sin PGU que un 3.3 con PGU o tenemos que replantearlo? Sí, yo creo que ese es un error bastante importante de pensar, o sea, de mirar con los mismos anteojos el pasado. Cuando se planteó el 3.3 en el gobierno anterior, no teníamos PGU, y tampoco habían ocurrido los 3 retiros de ahorros desde las cuentas individuales. Ahora tenemos una PGU cuyo aumento implicó es equivalente a que hubiésemos subido la cotización en 3,5 puntos porcentuales a los trabajadores. Es que es mucho, es muy importante. Es muy importante. Es decir, si la PGU no se financiara a través de impuestos generales y se financiara así como lo propone el gobierno a través de solidaridad de los trabajadores jóvenes hacia los ya pensionados, habría implicado que en el gobierno anterior hubieran tenido que subir la cotización 3,5%. Entonces, en el fondo, ese 3 que ellos hablan ya está. O sea, ese 3 ya está a través de la PGU. Y además, recordemos que Chile retiró casi 50.000 millones de dólares de los ahorros previsionales. Sí. 50.000 millones de dólares es el PIB es el PIB de Uruguay. O sea, los chilenos gastaron lo que Uruguay produce en un año. No sabemos muy bien en qué. Ojalá que algunos hayan ahorrado, pero es un ahorro muy grande lo que se retiró, y esas personas necesitan recomponer de su ahorro, y la única forma va a ser cotizando más. De hecho, para mucha gente cotizar el 6% adicional ni siquiera va a ser suficiente para lograr reponer lo que retiraron de sus cuentas individuales. Sí, bien importante el dato que tú dabas de que la PGU son un poco más de 3 puntos. ¿Por qué? Porque cuando uno hoy dice, mire, yo estuve dispuesto a un 3.3, pero los 3 de solidaridad ya están por otro lado, y eso hace que no sea para nada incongruente decir, ¿sabe qué? Hoy día tiene que ser 6.0, porque los 3 puntos de solidaridad que nos parecía que era lo razonable ya están financiados, están ahí y ya se están entregando. O sea, ya no hay discusión al respecto de esos 3 puntos. Entonces, claro, son escenarios distintos, y eso hace que hoy en día sean los 6 puntos de cuenta individuales como lo más lógico, como se tendría que avanzar acá. Sí, además, la PGU es un instrumento súper potente. O sea, de hecho, según los datos de la última CACEN, entre los mayores de 65 años, la prevalencia de pobreza es de un 2,2%. O sea, solo un 2,2% de las personas mayores de 65 años hoy día viven bajo la línea de la pobreza, en contraste con los más jóvenes, que puede llegar a ser hasta el 17%. ¿Qué pasa? Nosotros en la Universidad San Sebastián hicimos un estudio en el que recalculamos cuál sería el porcentaje de personas en pobreza si es que no se entregara la PGU. Y obtuvimos que el porcentaje de pobreza habría sido de 4,6%, es decir, más del doble. La PGU logra reducir la pobreza a más de la mitad entre el grupo objetivo de la población. Entonces, es un instrumento súper fuerte para lograr sacar a las personas de la pobreza. Y ese es el objetivo de una pensión de estas características, que es ser una malla de protección social que permita que los adultos mayores no vivan en pobreza.
Muy tremendo detalle. ¿Eh? Estamos con Carol Fernández, estoy con Pedro Pizarro. Déjenme contarle a esta hora algo muy importante. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma rápida y clara diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan, por supuesto, en el mundo de las... digamos, buscando disfrutar la vida, diría yo, ¿no? Para los que quieren gozar y disfrutar de la vida, bueno, en los héroes siempre hay panoramas extraordinarios. Como por ejemplo, entradas al cine, pon atención, a solo 2.490 pesos. Voy para tu cumpleaños. Parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas, y ya lo saben, siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde estamos saliendo a esta hora, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con Carlos Fernández, con Pedro Pizarro, con torta incluida. Pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Último bloque, amigas y amigos de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, con esta novedad de estar en simultáneo tanto en Radio Agricultura 92.1 como también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy estamos con Pedro Pizarro, con Carlos Fernández, con quien hemos estado analizando todas estas propuestas que involucran el debate ya de profundis, ¿no?, que se va a producir respecto de la reforma de pensiones. Quiero preguntarle a Carlos lo siguiente. ¿Hasta dónde crees tú que va a ceder el gobierno en su plan original? Qué pregunta más difícil. Los pasos que trajimos. Sí. Bueno, acá yo creo que hay algo importante que decir, y es que hemos escuchado muchas veces decir a autoridades del gobierno que la oposición no quiere ceder en nada, o que la oposición no está abierta al diálogo. Y quiero decir que eso no es cierto. La oposición ha estado presente en todas las discusiones. La oposición ha hecho propuestas, ha puesto propuestas sobre la mesa, demasiadas a mi juicio, pero hay propuestas, se han hecho esfuerzos por dirigir la discusión, y al contrario de lo que se dice, pareciera más bien que es el gobierno el que no quiere ceder en sus posiciones. Cuando el gobierno dice ya cedimos en entregar un 2%, bueno, todos sabemos que cuando uno negocia un precio, nunca dice lo que uno realmente está dispuesto a pagar, ¿cierto? Entonces, cuando el gobierno partió de este 6-0, todos sabíamos que iba a ceder algo. Ahora, el punto está en que yo creo que una solución que no sea donde una parte importante de ese 6% vaya a las cuentas individuales, no va a resolver el problema de las pensiones y simplemente va a patear el problema hacia adelante, porque como ya hemos explicado insistentemente, el tema de las pensiones actuales está medianamente resuelto, bastante resuelto, a través de la PGU. Entonces, no podemos seguir pateando el problema para las generaciones futuras, porque si no aumentamos la cotización hoy día, en 10 años más, las pensiones van a ser más bajas de las que tenemos hoy. Entonces, este problema hay que resolverlo ahora, y la única forma de hacerlo es ahorrando más. Entonces, acá no hay fórmula mágica. Uno necesita ahorrar más y por más tiempo. Ahora, subir la edad de jubilación es muy difícil, políticamente muy difícil. Entonces, si no se puede avanzar por esa línea, al menos avancemos en cotizar más. Y para cotizar más, no solo necesito aumentar el porcentaje de cotización, sino que también necesito formalizar a los cotizantes. Porque de nada sirve una reforma de pensiones cuando tenemos un 30% de informalidad laboral de trabajadores que no cotizan y que cuando lleguen a la vejez van a depender exclusivamente de una pensión garantizada universal.
Sí, ahí está mencionando un tema que lamentablemente la reforma no toca nada, que es el tema de incentivar la formalidad, porque claro, se puede avanzar con muchos cambios y con muchas mejoras respecto a lo contributivo, pero eso va a impactar solamente a las personas que están con un contrato formal y están cotizando. Pero aquella persona que tiene ingresos, pero que no cotiza, le da lo mismo todo esto, porque la verdad que no le va a impactar en nada. Y ahí tenemos personas que trabajan, que nos pueden estar acompañando hasta ahora, que están en la feria, personas que están manejando su auto, personas que hacen retiro de utilidad de la empresa y no tienen sueldo empresarial. O sea, hay distintas personas que tienen ingresos y que hay que tratar de incorporarlas. Ya se hizo hace años atrás al incorporar a las personas que trabajan con boletas de honorario, y eso permite que hoy haya al menos 500.000 personas que sí están cotizando, que antes no lo habrían hecho, pero hay que seguir avanzando, y ahí lamentablemente la reforma no tiene nada, y creo que es una oportunidad que se está perdiendo de poder incorporar medidas a favor de la formalidad. Ahora, se ha dicho, y creo que concordamos todos, el foco de la reforma es mejorar pensiones, pero luego se enfatiza en dividir la industria. Y yo creo que es una cosa más ideológica para cumplirle a cierto movimiento que en su momento apoyó la campaña presidencial del presidente actual. ¿Suben las pensiones si uno separa la industria? ¿Hay algún estudio serio que te permita, si sabe que si usted hace esta división de industria, las pensiones van a ser más altas? ¿O el impacto en pensiones puede terminar siendo peor al final? O sea, perdona, de hecho la ministra Saldívar fue clara respecto de eso. Sí. Que no mejora nada. Sí, eso va a depender de cómo cambie la rentabilidad neta de comisiones, la separación de la industria. Es decir, si la rentabilidad menos la comisión aumentara, efectivamente podría haber un aumento en la pensión de la persona. Sin embargo, si la rentabilidad menos la comisión después de la separación de la industria cae, la pensión caería. ¿Y por qué? Porque, bueno, está demostrado que un 1% de rentabilidad extra significa en el largo plazo un aumento de la pensión de hasta 25%. Entonces, separar la industria, lo que hay que analizar es si efectivamente los costos van a bajar y si efectivamente va a causar que las comisiones que los trabajadores hoy pagan sean menores. Ahora, yo no tengo eso claro porque vamos a tener ahora como a dos entes, uno que se va a encargar de toda la parte, si se quiere, logística, de atender al público, de manejar todo lo que se llama el back office, y otra parte encargada de la administración propiamente de las inversiones, los equipos de inversión. Entonces, estos dos entes obviamente van a cobrar una comisión. Habría que ver si la suma de esas dos comisiones va a ser menor que lo que estamos pagando hoy en día, que en verdad es bastante bajo en comparación con otros instrumentos de inversión similares a una AFP, o sea, similares a los fondos que administran las AFPs. ¿Y hay cómo saber o prever si es que ese factores de comisiones o cobros de distintos tipos de comisiones? Porque claramente al separar la industria hay varias entidades y todas necesitan financiarse de alguna manera. O sea, yo siempre creo que la competencia es buena. Entonces, en el fondo lo que se quiere hacer es como eliminar la integración vertical que hoy tienen las AFPs, donde brindan los servicios desde el inicio, que es desde la captación de clientes hasta el pago de pensiones. Si se quiere fragmentar y entran muchos actores en los dos mercados, eventualmente podrían bajar las comisiones y tener un efecto sobre el ahorro de las personas. Pero está el riesgo, además, de cómo van a operar estos dos entes, cómo van a conversar. Además, vamos a obligar a las personas que ahora deciden solamente por un administrador, ahora van a tener que decidir por dos administradores. Entonces, complejiza un poco el sistema. De hecho, la Comisión Marcel en su minuto lo que proponía era autorizar a las AFP a que subcontrataran ciertos servicios. Entonces, para bajar los costos de entrada al mercado. Entonces, por ejemplo, yo quería instalarme con una AFP y el mayor costo que tiene la instalación de una AFP es abrir sucursales, contratar vendedores, etc. Entonces, si yo permito que se instale X empresa, pero que subcontrate, por ejemplo, las oficinas de Chile Atiende o las oficinas, no sé, de X para la atención del público, esa empresa podría ser que les sea más barato y que sí sea rentable para ellos instalarse
en la administración de ahorros previsionales. Entonces, yo creo que la separación de la industria puede ser positiva, pero no creo que sea el punto que va a mejorar las pensiones radicalmente. Sí, ¿y está suficientemente analizado o revisado o todavía un tema que no está maduro? Porque a mí me llama la atención que ahora que la ministra señala que va a presentar las indicaciones, sea uno de los puntos que insiste en discutirlo de inmediato. O sea, ¿hay como una madurez a nivel de discusión o es más bien porque ya está la idea fija por parte del gobierno que tiene que ir para allá? Porque yo tengo la impresión de que podría, si quiere separar el proyecto y discutir algunos que avancen más rápido, no sé si ese es uno de los temas que debiese incorporarse en ese tipo de indicaciones. Creo que hay otros que probablemente puedan avanzar más. Sí, yo creo que un poco la idea del gobierno es que esto va a ser como un golpe a la industria. Y tenemos claro que hay un grupo de la ciudadanía que está molesto con las actuales administradoras y el gobierno en el fondo quiere darles una respuesta a ellos. Ahora, si uno quiere darle un golpe a las administradoras, en verdad hay mecanismos mucho más potentes, que es, por ejemplo, que cuando las administradoras tienen pérdidas, parte de esas pérdidas ellos también las tengan que asumir devolviendo comisión, por ejemplo, o que no puedan cobrar comisión en el tanto no recuperen las pérdidas que hayan tenido. Y esto en la literatura está bien documentado. Esto se denomina como las comisiones por retorno, por eficiencia. Uh-huh. Y yo creo que hay otros mecanismos a través de los cuales uno puede lograr alinear de mejor manera los incentivos del administrador con los incentivos del ahorrante. La separación de la industria puede ser uno de ellos. No me queda tan claro cuáles van a ser las ventajas para el pensionado. Puede eventualmente complejizar el sistema, generar problemas para el afiliado de tener que decidir a cuál me voy. Si ya ahora es difícil elegir una administradora, tener que elegir quien me administre las cuentas también puede ser complejo. Podemos terminar en un escenario donde se licite, por ejemplo, la administración de las cuentas y terminemos con un monopolio, ya sea público o privado, pero siempre hemos sabido que los monopolios no es lo que queremos. Entonces es compleja la decisión. Yo creo que es algo que se tiene que analizar con cuidado y que efectivamente yo creo que faltan un poco más de antecedentes de por qué podrían mejorar las pensiones, cuántas son las economías de escala. Todos esos datos el gobierno no los ha transparentado. Claro, y sin los datos es difícil poder tener una opinión más rotunda sobre el tema. Y aparte el tema de comisiones ya está en el proyecto. Si el proyecto trae el esquema de pasar a una comisión por saldo administrado y no las comisiones por las platas a medida que van entrando, yo tengo algunos reparos respecto de ese periodo de transición. Uh-huh. Creo que durante la transición se generan dobles cobros, pero ahí sí se va alineando. O sea, yo creo que sí, ir a un esquema de comisión por saldo sí va alineando más la preocupación tanto de los cotizantes como de las administradoras y hace que vayan todos por la misma línea de querer tener mayores rentabilidades. Así es. Sí. Qué rápido se nos va el programa. La confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelvan de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo en Plan Vital, socios de por vida, así como así, Nicolás me acaba de decir, estamos. ¿Cómo se acabó? ¿Se acabó? ¿No tenemos que ir? Así no tenemos que ir, ¿cierto? Bueno, pero ¿sí? No dejes la excusa perfecta porque, Carol, te vamos a tener que seguirte invitando. Sí, estamos que seguir invitando. Feliz. Oye, muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora de la mañana. Muchas gracias. Insisto, yo creo que a la gente le queda súper claro cómo vamos, para dónde va y para dónde hay que apuntar. Así que gracias por venir a esclarecernos el panorama, mi querida Carlos Fernández. Muchas gracias por la invitación. Y saludos al cumpleañero. Muchas gracias, No hay Eugenio. torta hoy día. ¿Por qué no hay torta para la Pizarro? ¿No? A mí me dijeron que había torta, por eso vine. Por eso vino. Bueno, y a mí también me queda pendiente para la próxima vez, entonces ahí tenemos la torta. Hay brindis. Hay brindis. Hay brindis. Muy bien. Ya, nosotros tenemos que irnos. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día y nos estamos viendo en 7 días más. Así es. Que les vaya muy bien, que tengan una buena semana. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.